Gracias. Bueno, puedo empezar yo mismo, ya que tengo el micro, ya parece que me han puesto las pilas, efectivamente. Yo soy Manolo González Morales, soy catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria y en este momento director en funciones, por poco tiempo afortunadamente ya, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Mi trabajo fundamental, aparte de la docencia universitaria, es la investigación en temas de prehistoria, pero también en algunas ocasiones me ha tocado intervenir, participar, asesorar en cuestiones relativas con ese término tan denostado por otra parte de la puesta en valor de yacimientos, de sitios, etcétera, labores de consultoría en comisiones y demás. Es un poco mi experiencia en este ámbito. Bien, yo soy Jaime Nuño, soy director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real. Mi formación es de arqueólogo historiador y llevo ya más de 30 años dedicándome a eso que damos en llamar gestión cultural. Dentro de todos estos años, pues he hecho excavaciones arqueológicas, investigación histórica, tengo publicados muchos artículos, he publicado libros, he organizado cursos, he coordinado la Enciclopedia del Románico en la península ibérica, he diseñado muchos proyectos, muchos de ellos fallidos, pero he hecho camas, he limpiado baños, he hecho mudanzas, he subido maletas, todo eso dentro de la gestión cultural. Es decir, siempre hay una cara B. Creo que casi todos lo conocemos. A veces pensamos que somos una élite iluminada. No, somos gente de este mundo y en este mundo existe todo eso. Siempre hay que contar con ello. Yo en este tiempo que he trabajado me he encontrado con gente que se ha incorporado. Yo no sé si para bien o para mal, no quiero alargarme, pero no sé si para bien o para mal me incorporé al trabajo que tengo en tiempos muy complicados. Ha habido gente que se ha subido igual al carro en tiempos bastante mejores y les cuesta mucho adaptarse. No conocen esos tiempos duros, pero en cultura los tiempos siempre son duros. Muy bien, a Luis hemos tenido la oportunidad de escucharle y ha sido presentado y además todos le conocemos. Yo ahora me gustaría que dirigiéramos la mirada hacia las jornadas, ¿no? Estamos hablando de marca, cultura, territorio. Hemos escuchado a Luis hablar de políticas culturales, de industrias culturales y yo ahora os pregunto a vosotros. Marca, cultura, territorio en Cantabria, ¿qué os sugiere? Bueno, yo creo que en principio podría sugerir muchas cosas. Sobre todo sugieren cosas que se podrían hacer y en esa parte enlazo con algunas de las cuestiones que planteaba Lluís en la conferencia hace un momento. Muchas cosas se podrían hacer en una región como esta y que, sin embargo, es muy difícil hacer precisamente porque hay una inercia administrativa y una creación constante de compartimentos estancos en la administración que dificultan Siempre se habla de sinergias, es un término también de los clásicos de las sinergias. Esto a veces es muy difícil dentro de las propias administraciones porque hay una tendencia a esa estabilidad, a esa inmovilidad y a no innovar. Antes, cuando comentaba Luis el tema relativo a los distintos ámbitos de innovación que son posibles, muchas veces la innovación en estos aspectos parece que es contraria al ADN de la administración pública. Lo digo yo, que soy funcionario de la administración, vamos. Pero en estos casos a veces parece que lo ideal es no moverse. Y en cuanto comentaba yo hace un momento, una reflexión muy interesante del papel de la crisis y el impacto de la crisis sobre la actividad cultural, el mundo de la cultura, la industria cultural, y cómo en algunas cosas parece que no había servido de nada. Yo creo que con eso hay un problema claro. Es decir, frente a las industrias culturales y de cualquier otro tipo que han sentido directamente la crisis, donde la gente se ha ido a la calle, donde ha habido una precarización enorme, el problema es que muchas veces las decisiones que se toman en ámbitos que afectan a la cultura dentro de la administración
están en unos niveles de funcionariado que no les afectan en absoluto la crisis. O todo lo más puede ser eso que parecía tan tremendo, que es que no nos paguen un año la paga esta Navidad y nos la retrasen para pagarla 2 años después. Pero nadie se va a la calle, nadie le rebajan su sueldo al 50% porque el país va mal, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, hay una disociación entre los ámbitos de toma de decisiones en estos aspectos que no se ven afectados por la realidad cotidiana, quizá porque mucha gente vive fuera de ella, en muchos ámbitos también, como hemos visto con los recientes escándalos de banca y demás, y no se dan cuenta de que realmente el funcionario público es un funcionario público, es decir, están para colaborar en el... Yo veo ahí, y dentro de la propia administración, eso nos pasa mucho también. A veces, yo siempre digo, yo estoy encantado que me exploten, como decía Luis antes, que saquen partido. Algunas de las pocas iniciativas que las ha habido, y desde mi punto de vista, muy positivas, de encargo de colaborar con la administración, por ejemplo, de turismo, un ejemplo que les ponía antes a la hora del pincho, duraron poco porque hay una inercia a dificultar el trasvase de conocimiento, que es lo que nosotros podemos dar. Conocimiento es nuestro producto básico, pero lo podemos dar de una forma adecuada al público, encantados. Por ejemplo, un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención, nosotros tenemos un instituto de investigación cuyo patronato está integrado por el Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, que financia una parte de nuestras actividades. Estamos a disposición de todos los poderes, etcétera. Jamás, por ejemplo, cuando ahora hay una presentación pública continuamente de planes de arte rupestre, la importancia del patrimonio prehistórico, patrimonio de la humanidad, por ejemplo, a la universidad y a nuestro instituto jamás nos ha llamado nadie de ninguna administración de Cantabria para, por ejemplo, organizar cursos, dar conocimiento, ofrecer nuestro conocimiento, organizar cursos de capacitación de guías, de gestores, ese tipo. La tónica es la contraria. La universidad es otro campo. No, yo creo que ahí hay muchas barreras que romper en los dos sentidos. Es decir, estamos a la disposición de colaborar con todo el mundo, que nos saquen partido y que no se pierda el potencial común que tenemos por esta estanqueidad de compartimentos. Yo creo que está siendo una tónica constante todo lo que estás comentando, ¿no? El que todos estamos deseando que cuenten con nosotros, con nuestra experiencia, cada uno en su especialidad. ¿Qué me puedes hablar del patrimonio? Bueno, yo creo que yo cambiaría un poco el orden de marca, cultura, territorio y hablaría de cultura, territorio, marca. La marca al final es una palabra que destila, ¿no? Todo. La cultura hay que entenderla dentro de un territorio, no se puede entender fuera de otro territorio. Y al final somos un mundo de emblemas, de iconos, de logos, de palabras, y la marca es eso. Claro, pero cuando hablas de cultura, antes estaba pensando, ¿qué es la cultura? La cultura, bueno, es valor, es identidad, es cohesión, hablando además dentro de un territorio, es entretenimiento, es imaginación, disfrute, diversión, economía, emoción. Vale, y el fútbol también. Si en vez de estar aquí nosotros, que nos mueve, digamos, la inquietud cultural, fuéramos la peña racinguista del Palacio de la Magdalena, podríamos estar con el mismo discurso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia probablemente es la emoción. ¿Por qué alguien es capaz de ir a ver una final de la Champions a Londres, gastarse un pastón, pagar igual 200 o 300 euros por entrar a un campo de fútbol, y nadie va a pagar 200 o 300 euros para ver el mejor monumento del mundo? Y al año que viene habrá otra final de la Champions y mucha gente volverá y ese monumento no se vuelve nunca. Pues por una razón fundamental, la emoción que somos capaces de trasladar nosotros en el ámbito de la cultura no llega a una ínfima parte de la que es capaz de trasladar el fútbol. No soy futbolero, y no soy de ningún... Me gusta ver algún partido de fútbol. Pero hay una cosa, lo que mueve el fútbol, podemos decir, no, es que es gente... No, en el fútbol hay gente de todo, gente con mucha capacidad y gente muy básica. Y en el mundo de la cultura probablemente igual. Entonces, les voy a contar un poco una anécdota, no sé si es anécdota que me ocurrió a mí en el año 2006, el último año de los buenos tiempos, ¿no? El Gobierno de España quería hacer escuelas taller en África Central,
porque bueno, pues era el momento en que venían muchísimos cayucos, entonces quería crear desarrollo allí para evitar que vinieran. Y pretendían enseñar en diversos países. A mí me tocó ir a dos, a Guinea-Bissau y a Guinea-Conakry, y cuando me lo dijeron no sabía ni dónde estaban. Nosotros en Aguilar habíamos formado parte, digamos, del ámbito fundacional de las escuelas taller y íbamos a enseñar. Entonces, la idea era, había ido el ministro Caldera entonces y decía, había dicho un mantra, ¿no? Es fundamental el desarrollo en el sector pesquero y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Tú llegabas allí, tuvimos reuniones con ministros, con gente importante y tal. Todos repetían lo que habían oído Caldera. Y algunos de allí nos decían, bueno, ¿qué es eso de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo? Si aquí la que trabaja es la mujer. O sea, ¿qué quiere reventarla? Hacer que sea albañil, que sea pintora. Bueno, pues yo me di cuenta allí de una cosa, que la única manera de conseguir que alguien fuera albañil o carpintero era por el fútbol. O sea, veías que la gente no tenía prácticamente ninguna inquietud, pero veías jugar un partido de fútbol descalzos, sin camisetas, unos sin camisetas y los otros con las camisetas hechas jirones. El árbitro con un bote de piedras, pero hacía así el árbitro y se paraban todos. Entrenar en la playa no curraban en nada como haciendo entrenamiento, porque para ellos el fútbol era su salida. Es decir, yo me di cuenta allí que si queríamos sacar albañiles tendríamos que pasar por el fútbol y a lo mejor hacer un equipo de fútbol. Si no vienes a trabajar de albañil no vas a estar en el equipo. Es decir, me parece que hay otros elementos y quizás por eso tenemos que coger un poco vuelo y mirar desde las alturas, quienes nos dedicamos a este mundo, que estamos muy encerrados. El mantra también de las administraciones están de retirada. El problema probablemente seamos nosotros. No podemos achacar nuestro problema a otro. Y es así, o sea, si eso es así, vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo nosotros, porque si esperamos que la solución nos la den otros, mal. Entonces, probablemente seamos un mundo en reconversión, además dolorosa. Es posible, porque estamos todos despistados. Yo, en mi experiencia, en todos los años que llevo en Aguilar de Campo, siempre digo que tenemos como un foco hacia el fondo, pero vamos haciendo así, sinuosidades. Sabemos hacia dónde queremos ir, pero hoy crees que tienes que ir por allí y dices, por aquí no, que duele, para el otro lado. O sea, entonces, sobre todo, no achaquemos nuestros problemas a otros, porque entonces solamente está en nuestras manos solucionarlo. Si no hay subvenciones públicas, no las habrá, por mucho que las pidamos. Se puede hacer presión, pero no las habrá. Entonces, cuando se habla de creatividad, de imaginación, de emoción, como has dicho tú, es que es eso lo que tenemos que bueno. Yo, que me dedico a explicar el mundo del románico, a veces digo que explicamos el románico como que somos del siglo XII. Joder, es que es casi el que viene a ver una iglesia románica es que le tienes cautivo. Pero ¿cómo explicaría yo el románico? ¿Cómo explicaría la cultura a vosotros, peña racinguista del Palacio de la Magdalena? Ah, es que no, esto no les interesa. No. O sea, ¿cómo os puedo captar yo a vosotros? Ese es el gran reto que tenemos. Porque en lo demás ya estamos de acuerdo. Lamento, sobre todo estamos de acuerdo en el lamento. No nos traen, no nos dan, no nos ponen. Como dicen los pueblos. Yo vivo en un pueblo muy pequeño y ese es el lamento. Como no lo cambiemos nosotros, no lo va a cambiar nadie. Ya hemos hecho, estamos intentando reconvertir todo lo procesado, hemos llorado, nos hemos abrazado, nos han marcado misiones de vida, en fin, nos han sacudido por todos los lados de forma positiva. Luis, ¿qué me puedes decir tú después de tú que has estado aquí en más jornadas? ¿Cambiamos el orden de territorio, cultura, marca? ¿Lo dejamos estar? ¿O lo fundamental es orquestar con la administración pública, agitarles para que definitivamente que son ellos quienes crean las estrategias, muchas veces sin dejarse aconsejar por los profesionales? En nuestra situación, ¿cómo debemos afrontar este nuevo cambio que nosotros deseamos? Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Yo creo que es una lástima que las administraciones no nos acompañen, pero los protagonistas somos nosotros, no ellas. Entonces, hemos de intentar convencerlas que a ellas les conviene
venir con nosotros. Es cambiar un poco la mirada. Las administraciones públicas somos todos nosotros, la pagamos con nuestros impuestos. Son nuestros representantes políticos que elegimos cada 4 años. Y son los trabajadores públicos que pagamos con nuestro dinero, son nuestros trabajadores. Por lo tanto, hemos de intentar que esa gente nos acompañe. Dicho eso, el trabajo es nuestro. Es el sector que tiene que ir avanzando, que debe tener claro dónde está su norte y a trabajar más cohesionadamente, más coordinadamente. Yo creo que estas jornadas son claramente la expresión de eso. Los habéis invitado, han venido algunos, están aquí, saben que están. Bien, en la medida que vosotros seáis fuertes, como sector, la Administración no puede no tenernos en cuenta. Entonces, es un trabajo dialéctico. En relación al título, a mí también me gusta mucho más Cultura, Territorio, Marca. Lo que pasa es que ellos pusieron Marca, Cultura, Territorio, porque estaban pidiendo una subvención al Ministerio. El Ministerio sabe exactamente, la Dirección General, esa en concreto, que además hemos tenido al fantástico y maravilloso Rafa, su director general, que es un encanto de persona y de profesional, pero el Ministerio tiene unas directrices de esas copiadas de otro país y aplicadas aquí, que no está pensando en la diversidad territorial de la península ibérica. Es decir, ya no estoy hablando de diversidad cultural o nacional, estoy hablando de diversidad territorial, en el sentido de que tú no puedes pensar solo en lo que pasa entre la Castellana y la Plaza Castilla. Claro, si tú haces una política que se termina en la M30, no sirve para el desarrollo del país. Entonces, ese es un problema grave que tenemos, y eso puede explicar, pues, a mí no me preocupa el nombre. Le hemos puesto Marca, Cultura, Territorio, ha servido, nos hemos reunido, ha sido un éxito, hemos reflexionado, fantástico. El nombre no hace la cosa. Hemos sabido encontrar esa lógica, ese elemento de diálogo con ellos para atraerlos. Los demás hemos de tener claro cuál es nuestra misión. De acuerdo, supongo que el tema está candente. Yo no sé si alguien en la sala... Sí, a ti te estamos esperando, Susana, porque tu experiencia en la Administración ha sido... Sí, te paso. Bien, buenas tardes. Yo no quiero abusar precisamente porque luego voy a tener un espacio, pero como profesora de Derecho Administrativo, una pequeña broma no exenta de verdad, decías, ¿van a desaparecer las administraciones públicas? No, que se me acaba el trabajo. En relación con algo que voy a desarrollar después, pero lo traigo a colación ahora porque encaja en el debate, yo no estoy de acuerdo en que las administraciones públicas vayan a desaparecer, pero sí que se están transformando y se tienen que transformar todavía más. De hecho, considero que son las administraciones públicas quienes tienen que liderar todo esto. Los profesores de Derecho Administrativo, cuando hablamos de la administración, del concepto de sus funciones, aludimos a su naturaleza vicarial de servicio. La administración pública, como tú decías, Luis, tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Son nosotros, no nos representan porque las administraciones públicas no representan a nadie, pero están a nuestro servicio. ¿Y se están transformando en qué medida? Pues en que ya no son la administración decimonónica autoritaria del modelo weberiano, sino que se tienen que dar cuenta de que es una administración más plural, más abierta, que tiene que integrar especialmente en el ámbito de la administración cultural al sector privado como un aliado en la definición de las políticas públicas y desde luego también en su ejercicio. Gracias, Susana. Luego te escucharemos atentamente, muy atentamente. Yo, mira, en ese sentido te puedo decir que nosotros hemos, desde la Fundación nuestra, hemos pasado todo tipo de relaciones con las administraciones públicas, desde que nos han negado el pan y la sal hasta que prácticamente nos han matado a besos, ¿no? Ninguna de las dos cosas son buenas, ¿no? Porque además el que muchas veces cuando te niegan es no por lo que haces o dejas de hacer, sino por quién eres.
o lo que piensan quién eres. Cuando estás dado del brazo, te crea dependencia. O sea, y eso es uno de los males de fiarse solo de la administración, ¿no? Y les ha ocurrido a muchas empresas, no solo del ámbito de la cultura, han crecido con el apoyo de las administraciones públicas y cuando hay un cambio, para abajo, porque no saben sobrevivir. Yo creo que la administración, lo que debemos exigirle son que, digamos, que favorezcan contextos para el desarrollo. Hablábamos antes de una cosa tan simple como la ley del mecenazgo, pero, digamos, que creen espacios, que creen un sistema, porque incluso fíjate qué cosas más raras, en Castilla y León, nosotros hemos conseguido que una gran empresa como Iberdrola financie la restauración de iglesias románicas, aportando también una parte menor la administración pública, y la administración pública al final se ha ido descolgando. Y mantener, digamos, la iniciativa privada es bastante complicado. Pero tampoco creemos que sea eso, no hay que siempre pensar, a ver qué traen, a ver si. Bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Ellos tienen que crear contextos para que nosotros nos podamos, yo creo, desarrollar. Eso yo creo que es lo que hay que exigir. Ahora, ¿cuáles son esos contextos? Eso sería otro debate tremendo. Yo creo que lo que comentamos, la ley de mecenazgo es uno de ellos. Y el ejemplo de Navarra, muy a tener en cuenta, porque Navarra ha podido desarrollar una ley de mecenazgo, cosa que el resto de comunidades autónomas del sistema común no podemos, y no estamos mirando justamente el efecto de esa ley, que lleva ya 2 años en vigor, muy interesante, pero la Hacienda estatal no está por la labor. Sí, yo quería aportar que, como bien ha dicho Lluís Bonet, la génesis y el desarrollo de estas jornadas son un síntoma, son una causa. Visto con perspectiva, todas las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Voy a citar una frase que no me gusta nada, me parece muy cursi, que eso de que la crisis crea oportunidades. Después del apogeo de la política cultural, en este país estoy hablando, al hilo de la bonanza económica, la crisis, como bien has dicho, redujo la intervención pública al 50 o al 40%. Con lo cual, la gran ventaja es que se trasladó a los ciudadanos, a los actores de la cultura y de la industria cultural, la responsabilidad de generar proyectos. Esa otra cosa que tampoco, no sé, me suena un poco raro, es eso de emprendedores. O sea, chicos, emprender. Vosotros emprender. Dejaros ahí la piel, dejaros los cuernos, dejaros el dinero. Si eso funciona, entonces nosotros, lo oficial, la administración, lo apoyaremos. La desaparición de las políticas culturales tiene esa gran ventaja, es decir, no estamos en un país con política cultural dirigida, como podía ser la Unión Soviética en su tiempo, o Cuba, cualquier, eso está muy bien, pero al mismo tiempo toda la responsabilidad pasa a los creadores y a los gestores de la cultura. El problema está que cuando esas cosas funcionan, la administración primero permitiera o pusiera las condiciones para que eso se desarrollara, digamos, con una cierta facilidad, ¿no? Y en segundo lugar, es decir, claro, lo que nos trasladan a los gestores privados también es la responsabilidad de tener que decirles, cosa que desde la plataforma no nos cortamos un pelo, se lo estamos diciendo continuamente, lo que pensamos y lo que opinamos, con conocimiento de causa. Cuando se habla de industria cultural, los que hablamos son las industrias culturales. O sea, la administración puede entender, puede saber, pero si quieren saber de eso, que nos pregunten. De hecho, nosotros hablamos, decimos, defendemos nuestro sector, que es el de los profesionales y de las industrias culturales, y continuamente se lo estamos diciendo, para que luego, cuando se empiezan a recoger los resultados de estas pequeñas cosas que están haciendo, es decir, se atienda a eso y no se vuelva otra vez, digamos, al diseño vertical de las políticas culturales en función de... a veces la administración dice, bueno, es que vamos a hacer esta actividad cultural, macrocultural, porque, claro, es una cosa de gran importancia y gran renombre. Ahí estamos en la dinámica de si en lo local habría que apoyar lo pequeño, lo grande, traerlo todo de fuera y decir, bueno, para crear
marca, cultura, territorio aquí, pues hombre, si pudiéramos traer, como dijo un presidente, me parece, bueno, no voy a dar el nombre desde luego, dijo, aquí haría falta un gran evento cultural. Dijo, por ejemplo, traer a Von Karajan. No se puede traer a Von Karajan. ¿Cómo que no se puede traer a Von Karajan? Es que está muerto. Entonces, Von Karajan ya lo podemos traer, pero igual hay, digamos, el sicio, el peligro de decir, bueno, vamos a traer lo que sea con tal de que salgamos en los papeles. Y mientras tanto, los de aquí, pues bueno, intentando eso, emprender. Gracias, Paco. José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Luis, porque creo que es un análisis bastante certero. Solamente haría como alguna pequeña observación, ¿no? En cuanto usted puso una serie de niveles ahí de niveles de estatus, ¿no? O sea, las empresas que hacen esto, los mainstream, los tal, ¿no? Y los últimos serían los non-profit. Yo creo que dentro de España ese estatus es el que corresponde realmente a los profesionales no mainstream. Los non-profit ya están incluso en otro estatus en el que casi les cuesta tener visibilidad. Ahora empieza a haber un poco más de visibilidad en ese sentido, pero realmente todo lo que usted describía en cuanto a esa categoría, por decirlo de alguna forma, está en los que somos profesionales e intentamos sacar adelante el mundo de la cultura, ¿no? Por otra parte, para el señor de la universidad, me gustaría decirle que es cierto que a veces puede ser que desde la administración digan, es que la universidad sois otro ámbito, no tenemos nada que ver, pero también desde la sociedad la universidad dice lo mismo. Y eso puedo decirlo porque en algunos casos me ha ocurrido personalmente, el cómo la universidad se distancia y genera un espacio de distancia con quien no pertenece a la universidad, pero quizá tendría mucho que aportar a los universitarios o a la gente. O sea, me consta eso, que en otros países, por ejemplo, se invita a profesionales a las clases para que puedan hacer aportes a las personas que finalmente vivirán del mercado. Porque yo me dedico a las artes plásticas y después de muchos años estoy cansado de oír, es que tú vendes, entonces te ponemos aquí la etiqueta negra y entonces te tienes que ir. Tú vendes, es que la respuesta a la otra persona es, ¿tú cobras por tu trabajo? Es sencilla. No, yo ahí sí que estoy de acuerdo porque ha habido posiblemente ese tipo de divorcio. Depende en qué ámbitos. Hay ámbitos que hay una permeabilidad bastante más amplia con la sociedad, otros que efectivamente se funciona muy separado, al igual que yo, por ejemplo, conozco la crítica contraria. Es decir, hay gente, por ejemplo, de empresas en otros ámbitos que precisamente critican, y posiblemente no sin motivo, que determinados ámbitos universitarios, sobre todo en ámbitos de tecnologías, de investigación aplicada, hagan la competencia de las empresas privadas. Que eso se ha criticado mucho en otros ámbitos, es decir, claro, es que se juega, así pasa a veces con determinadas cosas de todas las administraciones, es decir, se puede jugar con ventaja. Yo, desde luego, no creo que nuestro papel, en nuestro ámbito concreto, sea competir con el desarrollo de la actividad. Antes lo comentábamos también Jaime y yo, de que él ha trabajado mucho tiempo en arqueología de gestión. No son ámbitos que se pueda competir, sino totalmente complementarios, que puede haber y ocurre a veces, curiosamente nos pasa a veces con encargos que nos llegan a nosotros de temas de investigación que están por encima del nivel que puede hacer una empresa que tiene que hacer una urgencia arqueológica, pero ya para donde tienen que tratar esos materiales para llegar a nosotros, nos piden a nosotros colaboración para estudiar. Hay un ámbito de complementariedad muy amplio en ambos sentidos, al igual que las actividades de difusión no regladas, por ejemplo. Estamos participando en muchas iniciativas de divulgación de la investigación, etcétera, porque precisamente es fundamental el romper ese tipo de segregación entre esos. Yo creo que eso cada vez más, antes no existía ese concepto. Hoy en día es un concepto central, por ejemplo, en toda la investigación, el tema de la transferencia. No solo la investigación, lo que antes se llamaba investigación aplicada. En lo nuestro también hay una capacidad importante de transferencia de conocimiento para el resto de la sociedad. Bueno, seguimos hablando de contenedores, compartimentación. Yo sí que creo que la universidad es un espacio por donde
generalmente muchos pasamos, pero al que luego no volvemos. Y sí que coincido con José Luis, que muchas veces como profesional se abre una gran brecha de donde adquiriste el conocimiento. Empezamos otra vez de nuevo a compartimentar a otros niveles. No sé si alguien más o damos paso ya a Susana para que nos hable de su experiencia, porque creo que el perfil de Susana es muy interesante. Además, Susana va a cerrar las jornadas. Y el perfil de Susana es muy interesante porque forma parte de la administración pública, formó una parte todavía más rotunda de la administración, es abogada, es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, es una especialista en cultura y cine y el vínculo que